Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Les doy la bienvenida a la sexta cátedra internacional que para esta oportunidad es organizada por la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación. Mi nombre es Leonardo Páez, soy el director de la Escuela de Diseño y desde la escuela, en esta oportunidad tuvimos la misión de llevar a cabo esta sexta versión de la Cátedra Internacional, organizada también por la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, ORNI. Esta cátedra internacional que se viene llevando a cabo hace ya varios años, desde la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, pues se propone como un espacio de formación en el que pues, participan todos nuestros estudiantes, nuestros docentes, en general toda la comunidad académica, y que en cada una de sus ediciones está conectada con cada una de las facultades que componen nuestra universidad. En esta oportunidad tenemos la Cátedra Internacional en Arte, Ciencia y Tecnología, por considerar que son tres elementos transversales que articulan nuestra facultad y las escuelas y los programas que la componen. Y por esa razón, pues hemos decidido ofrecerle a toda la comunidad la opción de participar en esta cátedra a través de estos tres ejes que también creemos que son del interés en general de toda nuestra comunidad. Y pues me corresponde el privilegio y el honor de presentar a nuestra invitada a esta cátedra. Hoy nos acompaña la profesora María Cuevas Riaño. Yo voy a hacer una presentación lo más sucinta posible porque pues la hoja de vida de la profesora Cuevas es muy extensa, pero pues ella ha tenido la amabilidad y la generosidad de querer acompañarnos en este ciclo de charlas que inicia hoy, continúa mañana y pasado mañana en este mismo horario, con tres temas que justamente abarcan esos tres ejes que acabo de mencionar dentro de esta cátedra internacional. La profesora María es doctora en Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Ha cursado estudios de máster en Estética y Teoría de las Artes en el Instituto de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid. También ha cursado estudios de máster en Sistemas Informáticos del Centro Superior de Estudios de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca y también un máster en Escritura de Guiones de la Universidad Autónoma de Madrid. En cuanto a su trayectoria como docente, que es una trayectoria extensísima, la profesora María Cuevas ha sido profesora asociada de la Universidad Politécnica de Valencia en áreas como expresión gráfica e infografía. También ha sido profesora titular de Fundamentos de la Plástica, Análisis de la Forma, Estrategias de Identidad, el Cuerpo, la Memoria y el Lugar en la Universidad Complutense de Madrid. Y en esta misma institución, pues desde 2019, es profesora doctora de la institución. Pues ya más allá del ámbito estrictamente universitario, la profesora María Cuevas ha sido integrante de diferentes comités organizadores de congresos, de conferencias y de exposiciones, tanto en el orden nacional como internacional, y ha pertenecido a varios comités de valoración de proyectos editoriales, tanto nacionales como internacionales. Entre ellos se destaca, por ejemplo, su participación como miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Diseñadores de Madrid, entre muchas otras entidades con las que ha tenido vinculación y una participación muy importante. Justamente el hilo conductor de esta cátedra internacional que inicia hoy está totalmente relacionado con su línea de investigación que fue definida desde su tesis doctoral estructuras lógicas en las artes plásticas, que tuvo pues, un premio extraordinario de doctorado. Entonces, vamos a darle inicio entonces a esta cátedra, hablando hoy particularmente en esta primera charla de un tema que resulta muy interesante para muchos de los asistentes hoy a esta primera conferencia que tenemos, que son las Wearable Computing Artifacts, cuya propuesta pretende centrar, digamos, el estudio de las prácticas artísticas en el entorno de las tecnologías
usables desde la perspectiva de la creatividad. Y pues bueno, creo que ya sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra a la profesora María Cuevas, nuevamente agradeciéndole su generosidad, su amabilidad y pues su acompañamiento en esta muy importante actividad que desarrollamos desde la FIDI y desde la Escuela de Diseño. Profesora María, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Leo. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me he sentido muy halagada el que os hayáis, me hayáis buscado de alguna manera, ¿no?, para compartir esta magnífica cátedra que tenéis y que estáis haciendo una labor de difusión y tanto profesional como de gestión en temas tan complicados hoy día, ¿no?, pero también tan apasionantes, ¿no?, como son esta intersección entre arte, ciencia, tecnología y a veces también sociedad, ¿no?, que a mí me gusta también incluirla. También agradeceros a todos los que habéis participado en toda esta parte de la gestión, ¿no?, que me habéis recibido con tanto cariño, ¿no?, y al propio Politécnico, ¿no?, que ha sido también muy generoso conmigo, ¿no? Bueno, voy a empezar la charla o la conferencia o la intervención que he preparado para hoy. Para mí es muy importante porque ha sido un tema que ha ido surgiendo desde la práctica, ¿no? Cuando me metí en este tema no había mucho aquí en España y entonces fui tirando un poco de cómo se construyó de alguna manera todo este tipo de prácticas que tienen que ver con los wearables, ¿no?, y que han surgido la mayoría de las veces en las universidades, ¿no? Me di cuenta que había movimientos tanto en Europa como en Estados Unidos y que habían surgido pues, en muchas escuelas de diseño, de arte, etcétera, y a base de pues, hacer congresos en los que iban reuniendo a las personas interesadas en estos temas y iban construyendo el conocimiento de una forma colaborativa, ¿no? Entonces, esta fue mi primera incursión en este tema y a partir de aquí pues fui, insisto, desde la práctica haciendo talleres y mientras que daba los talleres, pues yo iba aprendiendo, ¿no? Iba aprendiendo porque el prepararte toda la documentación y todos los conceptos que ibas manejando, pues te ayudaba a comprender mejor, con más extensión el tema, ¿no? Bueno, voy a compartir pantalla y os cuento un poco cómo... Bueno, darles la bienvenida, perdón, y bueno, esperando que... A ver si se ve lo que tengo aquí preparado. Bueno, he preparado muchas cosas, depende del tiempo que tengamos, pues vamos a ir viendo unas u otras, ¿no? Bueno, aquí estamos. ¿Se ve mi pantalla? Ahí estamos observando tu pantalla. Perfecto, perfecto. Bueno, ese es el título, Wearable Computing Artifacts, y bueno, pues el título me gusta porque hace como un juego a los hechos entre el arte, el ordenador, lo ponible, lo artesanal, lo tecnológico, y me parece que lo he mantenido este título en muchas de mis conferencias o intervenciones con variaciones, ¿no? Pero porque me es muy sugerente, ¿no? No perder el concepto, la partícula arte, pero al mismo tiempo pensar que son dispositivos que se generan desde otro lugar, pero que no dejan de alguna manera de desligarse a este tipo de lenguajes que a mí me interesan, ¿no?, que están relacionados con la humanidad y con la estética, etcétera, ¿no? Bueno, el objetivo principal para mí de esta investigación es acercarme a este entorno desde la perspectiva, como os decía antes, del creador y siempre desde el practicante, ¿no?, de esa persona que hace y que aprende haciendo, ¿no?, que no solo monta temas conceptuales, sino que con las manos, ¿no?, y con la problemática que le sugiere, las dificultades que tiene el acceder a este tipo de prácticas, pues va generando un camino y ese camino pues se va construyendo poco a poco y va dando frutos, ¿no? Y desde ahí hablo, ¿no? El objetivo para mí era siempre encontrar estrategias, ¿no? Estrategias que me sirvieran para hacer proyectos artísticos o proyectos de diseño, ¿no? Y que me dieran de alguna manera un nuevo punto de vista, ¿no?, en lo que es el propio trabajo, ¿no?, el propio trabajo que desempeñamos, ¿no?, desde estos puntos de vista, tanto del artista como del diseñador. Como objetivos secundarios, pues surgieron preguntas como, por ejemplo, ¿qué lenguajes
¿no? Tanto desde el punto de vista de la expresión o la comunicación podían surgir de la expresión desde el punto de vista del arte y la comunicación desde el punto de vista del diseño, ¿no? El llegar a acuerdos con otros para poder compartir de alguna manera un lenguaje común, porque si no, pues claro, llegamos siempre a cosas muy en el límite, ¿no? Que están muy bonitas y que está muy bien hacerlo, pero a mí me interesaba también en estos casos poder crecer y poder crecer con otros, ¿no? Y con otros que complementaran mi formación, ¿no? Entonces, me interesaba también mucho como objetivo secundario el poder pensar que podía incorporar una serie de dispositivos tecnológicos que de alguna manera tenían unas características muy especiales, estaban bien de precio, que eran fáciles de manejar y que podían pasar desapercibidos o no, dependiendo del interés del proyecto. Y eso me interesó muchísimo, ¿no? También el otro objetivo secundario fue interrelacionar arte, ciencia y tecnología. Luego, con el tiempo, fue añadiendo también la sociedad, porque me interesa muchísimo también que aquello que se hace, de alguna manera, modifique, ¿no? O incida, ¿no? en lo social, ¿no? No solo que se quede en un ambiente académico, o un ambiente innovador, sino que verdaderamente cambie la perspectiva de cualquier persona, ¿no? Que pueda acceder a estos resultados, ¿no? O a estos tipos de proyectos. Y luego, pues bueno, algo que desarrollé, como decía Leo, desde mi tesis doctoral, trabajé con la teoría de sistemas y trabajé también con la teoría de la complejidad, porque me parecía que comprender el mundo y la realidad desde hoy pasaba de alguna manera por abrir una brecha, abrir un camino con este tipo de lenguaje, ¿no? Entonces me parecía que este tipo de proyectos incidía también en una visión mucho más compleja y una visión sistémica de la realidad, ¿no? Y luego, pues bueno, me parecía que al final estos resultados de los proyectos que yo me iba encontrando en el camino, pues mostraban dispositivos, a veces aislados, a veces sistemas muy complejos, formados por un montón de dispositivos, pero que al final, en su complejidad, pues lo que hacían era transmitir emociones, experiencias y sentido. Y para mí esto era importante, ¿no? El índice que he preparado lo he dividido en cinco temas que me parece que son importantes para poder comprender todo esto que intento describir, y lo he hecho de una forma muy global, ¿no? No sabía muy bien el tipo de público que podía acudir, ¿no? a la conferencia, y entonces pues he planteado algo que pudiera ser, que todo el mundo pudiera encontrar algo que le estimulase, ¿no? Entonces, en primer lugar, hago una breve descripción de cuál es el contexto, ¿no? Este contexto en el que nos encontramos hoy día, ¿no? Desde que parte mi trabajo, ¿no? Que es un contexto en el que hay datos, hay información y se genera conocimiento, ¿no? Luego también planteo que el wearable computing lo que genera son modelos de interacción hombre-máquina que tienen mucho que ver con el lenguaje del diseño, ¿vale? Y a partir de ahí, pues claro, paso por analizar qué son los dispositivos físicos, ¿no? Que diseñamos cuando hablamos de este tipo de proyectos, qué tipo de funcionalidad planteamos, cómo respondemos a los temas de la conectividad y cómo interactúa finalmente el usuario con estos dispositivos o más genéricamente con el tema de la máquina, ¿no? Voy a hablar de algunos interfaces comerciales, voy a presentar simplemente 3 muy conocidos, simplemente para ver que esto tiene también una rama de patentes, ¿no? Que actualmente muchas veces se ceden porque están hechos por empresas salidas de universidades o por universitarios, o muchas veces no llega directamente a las empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues también quiero contrastar que al final estos productos, las empresas muchas veces ponen el foco en estos desarrollos y finalmente lo incorporan a procesos pues mucho más ambiciosos, ¿no? En el sentido de que forman parte de otros conceptos, ¿no? Que nosotros a veces no contemplamos, ¿no? Bueno, en cuanto a la complejidad, pues bueno, vamos a analizar desde el punto de vista del diseño y del arte conceptos de movilidad, de ambiente inteligente, de tecnologías inalámbricas, de diseño centrado en el usuario, de redes sociales o medios sociales y cómo se trabaja desde aquí pensando siempre en comunidad, ¿no? En comunidad y en construir el conocimiento desde la aportación de muchos, de una forma a veces desinteresada y a veces no tanto, porque me comentaba un profesor no de mi facultad, sino de la Facultad de Informática de la Complutense, que casi todas las empresas hoy día de informática están trabajando también muchas veces en código abierto, ¿no? Pero también lo hacen desde la empresa, ¿no?
Y luego, bueno, hablaremos también, como no, de tecnologías wearable, ¿no? De esos toolkits que nos hacen que podamos trabajar desde el hacer, ¿no? Desde el hacer de una forma muy sencilla y poco a poco podamos ir construyendo un lenguaje personal, ¿no? Y si vamos teniendo tiempo, pues os iré enseñando cosas, cómo se enfrenta uno a este tipo de proyectos desde las herramientas más sencillas, ¿no? Y van saliendo cosas interesantes. Bueno, vamos poco a poco. Por favor, pueden interrumpirme o podéis interrumpirme todas las veces que consideréis oportuno, ¿vale? Bueno, partiendo de la situación o el contexto de esta investigación, ¿no? Siempre parto de que este tipo de proyectos de creación y diseño se ubican en sociedades basadas en el conocimiento, ¿no? No solo son sociedades receptivas a lo sensitivo, sino que valoran o ponen hincapié o dan énfasis, ¿no?, a todo aquello que tiene que ver con cómo de corpúsculos muy pequeños como son datos desorganizados se reúnen para dar información y comunicar mensajes cortos y finalmente con ambición generan conocimientos que nos pivotan o nos promueven a generar conceptos, ¿no?, que pueden llegar a ser muy innovadores, ¿no? No siempre ocurre esto, pero es a lo que tendemos, ¿no?, buscar la innovación, ¿no? Bueno, esto también se ha dado, este tipo de investigación, porque los dispositivos tecnológicos que están actualmente en el mercado han bajado mucho el precio. Entonces, actualmente pues puedes experimentar o puedes hacerte con un pack de estas tecnologías y puedes empezar a cacharrear y a hacer conexiones y encontrar resultados a precios relativamente razonables, ¿no? Y luego el proceso de aprendizaje de las tecnologías que están preparando, que están diseñadas para gente muchas veces que somos creativos, pues es razonable. No es un coste de tener que hacer programas muy sofisticados, sino que se puede entender, ¿no? Se puede entender no con facilidad, hay que hacer el esfuerzo, pero son accesibles, ¿no? Bueno, si empezamos por los data o por los datos, ¿no?, podemos pensar que son un conjunto de valores discretos que por sí mismo no tienen un significado concreto, sino que son, de alguna manera, una forma de poner etiquetas aprendida que nos permite clasificar todo aquello que nosotros observamos, ¿no?, observamos en nuestro contexto o en la realidad, ¿no?, y que nos da pues, muchas veces una cierta seguridad, porque el poner nombre a algo pues parece que has conquistado ese objeto o ese territorio, ¿no?, has comprendido lo que tienes delante, ¿no? Pueden a veces ser colecciones de eventos, se pueden almacenar también a veces en dispositivos físicos, pueden ser documentos que están cargados de datos, que dan fe de hechos que han pasado en la vida. A veces lo almacenamos mentalmente y son difusos esos datos porque varían con nuestra memoria, ¿no? Digamos que los reinventamos cada vez que los narramos, ¿no? Y a veces, pues bueno, son simplemente colecciones de datos o eventos que son de carácter virtual, que de pronto los usamos, surgen y los vamos almacenando en dispositivos, pues como pueden ser los discos duros, los dispositivos móviles, etcétera, ¿no? Y podemos decir, en definitiva, que son esos elementos primarios de información o esa primera aproximación que tenemos al mundo real, ¿no? Ese primer contacto de identificación de cada uno de nosotros como observadores con nuestro contexto, ¿no? Si vamos a un mundo un poco más sofisticado, podemos hablar de un concepto de información, ¿no?, que ya son un conjunto de datos que están procesados y que al procesarte pues tienen un significado o un sentido, ¿no? Puede ser que no tengan un significado concreto, pero sí tienen un sentido lógico, un sentido sistémico que lo avala como algo ordenado, ¿no? Algo que puede valer porque nos recuerda a otros referentes que comprendemos, ¿no? Y son elementos normalmente que tienen una función, y la función normalmente es comunicar o expresar, y nos sirven para interpretar cómo ver la realidad y cómo comprenderla, ¿no? Todo aquello que nos rodea y que a veces es muy sofisticado para nuestros sistemas o nuestra preparación, y de pronto pues este tipo de información nos da pautas de cómo podemos leer o cómo podemos organizar aquello que tenemos delante. Si vamos a un nivel superior, pues aparece el conocimiento como este constructo mental abstracto, ¿no?, que proponemos cada uno de nosotros cuando nos enfrentamos como observadores a la realidad, ¿no?, y que son modelos que no son verídicos, objetivos al 100%, sino que de alguna manera, pues de acuerdo a lo que leemos, a la información que tenemos, a los propios datos y a todo ese bagaje
cultural, de memoria personal, de recuerdos, de valores, de know-how, de comportamientos, de conductas, etcétera, que cada uno tiene, y de experiencias que vamos acumulando en el tiempo, pues vamos generando o vamos proponiendo formas o sistemas de percibir la realidad con una cierta generalidad, ¿no? Que se pueden abrir a otros y no se queda como una visión subjetiva de aquello que estamos leyendo, ¿no? Sino que es acordada por otros y, por lo tanto, pues la construcción de alguna manera es más abierta, ¿no? Y bueno, pues lo que nos permite este conocimiento es, nos da una cierta libertad para poder tomar acciones o para podernos situar en la vida con un comportamiento y con otras perspectivas mucho más amplias, ¿no? Bueno, en cuanto al concepto de modelos de interacción hombre-máquina, ¿no? Podemos decir que, en primer lugar, todo este tipo de proyectos tienen una metodología basada en problemas, ¿no? Normalmente, cuando uno empieza a trabajar con este tipo de dispositivos, cuando no sabes nada o estás empezando, aparecen muchos problemas. Aparecen problemas de conectividad, no sabes dónde poner los cables, no sabes cómo codificar las cosas, no sabes cómo identificar qué es lo que no funciona y qué es lo que sí funciona. No sabes cómo pedirle de alguna manera a todo el sistema que estás diseñando un foco muy concreto. Y, por lo tanto, todo surge de un desafío de ir ordenando todas aquel mundo de alguna manera descolocado, pero que nos surge de una curiosidad por comprenderlo y por abarcarlo. Y por eso planteo que de alguna manera lo que se repite es esta forma de problematizar, ¿no? Aquello que tenemos, ¿no? Como una característica de esta forma de interactuar, ¿no? con el entorno, el propio entorno del proyecto, ¿no? Y bueno, pues lo que queremos es acceder a este mundo real que tenemos delante en un momento y en un lugar determinado, y coger y de alguna manera pensar qué dispositivos nos pueden de alguna manera hacer repensar estas patrones que queremos plantear para relacionarnos con él, ¿no? Si lo queremos hacer frontal, si lo queremos hacer con un tono potente, si lo queremos susurrar, si lo queremos hacer a través de un dispositivo que medie entre el mundo real y yo, o nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos es, con este tipo de problemáticas, pues bueno, buscamos primero identificar qué dispositivos nos pueden ayudar desde el punto de vista de la tecnología. Les he puesto como dispositivos electrónicos y luego vamos viendo qué tipo de datos o qué tipo de situaciones queremos analizar y con qué fin lo queremos hacer, ¿no? Para poder configurar esta interacción hombre-máquina que va a aparecer siempre presente en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces aparecerán estos proyectos el interfase, la función. Chicos, desde el punto de vista, claro, de diseñadores o artistas, pues es algo que tenemos muy trabajado, ¿no? Porque es ver de alguna manera la problemática desde los 5 sentidos que tenemos, ¿no? Cómo nos afecta la visión del proyecto, cómo nos afecta cada uno del tacto, el gusto, el olfato y el sonido, ¿no? Entonces, esto es como nuestra fuente de información para poder valorar qué elementos podemos de alguna manera utilizar para diseñar la carcasa, ¿no? O diseñar los elementos y la relación que existe entre ellos para que podamos concebir el resultado como un todo, ¿no? Bueno, pues estos son de alguna manera, le incorporamos a estos elementos gráficos, ¿no? O estos elementos más presentes, ¿no? Desde el punto de vista de lo físico, le añadimos un elemento funcional y una serie de datos que entran y salen, que pueden estar relacionados con cualquiera de los 5 sentidos que mirábamos, y lo ubicamos, obviamente, en un espacio y en un tiempo, ¿no? Y miramos cómo, verdaderamente, en esas circunstancias se puede producir la relación entre el observador o el usuario y el propio objeto o la propia escena diseñada, ¿no? En este, ¿vale? Estos dispositivos lo que nos dan es una percepción de nuestro contexto que de otra forma no podríamos percibir.
porque cogen datos muchas veces que están presentes en contexto alrededor, pero mis 5 sentidos no pueden codificarlos, porque van a otras frecuencias que yo no tengo posibilidades de acceder, ¿no? O que me pueden afectar de alguna forma desde el punto de vista emocional, pero yo no las detecto, ¿vale? Entonces, desde este punto de vista, estos dispositivos inteligentes pues incorporan de alguna manera este tipo de información que me puede ser útil para yo de alguna manera completar mis necesidades tanto emocionales como de cualquier otro tipo, ¿no? Que pueda tener, funcionales o no sé, o de foco, ¿no? Que me puedan interesar en un momento determinado. Entonces, claro, este tipo de modelos o de sistemas que uno propone, claro, tienen como un objetivo principal de ser eficaces, ¿no? Porque si dan una información complementaria al usuario, pues el usuario, cuando tiene esta información, lo que intenta es dirigir esta información hacia un lugar determinado. Y para hacer esto, pues claro, intenta que ese lugar al que quiere aproximarse, pues al final funcione, ¿vale? Entonces tiene un cierto cariz de funcionalidad. No aparece solo la creatividad de vamos a apuntar y da igual lo que salga, sino que vamos a intentar poner un objetivo y alcanzarlo con unos determinados medios, ¿no? Y bueno, pues al final lo que nos ocurre es que en este proceso de diseñar toda la carcasa física y de especificar cómo me quiero relacionar con ella y dónde pongo el foco y al final qué es lo que quiero obtener, pues me facilita unos conocimientos del contexto, de la realidad, que considero que son interesantes. Desde el punto de vista del entorno, pues claro, estos dispositivos son sensibles, ¿no? Se ubican no solo para interactuar con el hombre, sino que también de alguna manera facilitan a esta interacción hombre-máquina una información del contexto en el que están ubicados, ¿no? Una información, pues, ¿y por qué se provoca esto? Pues porque normalmente tienen una serie de sensores que cogen datos, ¿vale? Tanto de estímulos o de eventos que están sucediendo simultáneamente y que pues están apareciendo allí, ¿no? Y que nos dan sensación de temperatura, de ruidos que a veces no son audibles para nosotros, de animales que están lejanos, ondas electromagnéticas de frecuencias que nosotros no captamos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues lo que proponen este tipo de dispositivos es que normalmente como se pueden configurar, pues se pueden adaptar un mismo proyecto. Lo bueno que tiene es que lo puedes adaptar a distintos contextos, ¿no? Y entonces pueden responder a situaciones muy distintas, ¿no? Pueden estar relacionadas, te puede interesar la temperatura, pero medir temperaturas muy extremas o medir temperaturas muy pequeñas, de la sudoración de la piel, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto hace que una misma problemática se pueda reinterpretar muchas veces y por lo tanto nos permita tomar decisiones y actuar en contextos distintos y hacer muy rico también el propio proceso de investigación, porque una vez que has definido una línea, te das cuenta de las posibilidades de interacción tan grandes que pueden llegar a tener, ¿no? Bueno, el problema de la conectividad es un problema en este tipo de interacción hombre-máquina fundamental, ¿vale? La conectividad, de alguna manera, lo que hace no solo un dispositivo que forme parte del proyecto, sino entre muchos, ¿no? Porque normalmente estos tipos de proyectos no solo aluden a un único elemento, sino que son muchos elementos, a veces interactúan en la misma dirección, dando opciones a la persona a elegir situaciones distintas o formas de comportamiento dispositivos distintos. Entonces, pues bueno, es importante cómo los elementos tecnológicos que puedan de alguna manera conectarse para aunar esfuerzos y generar un proyecto cada vez más complejo. Y luego, bueno, pues tienen también
una problemática hoy día importante, y es que hoy trabajamos muchas veces en proyectos que son con dispositivos sin cable, con dispositivos Wi-Fi o Bluetooth, etcétera, ¿no? O por ondas de radio, etcétera. Entonces, esto genera también problemas muy interesantes de conectividad, porque ya no es esa conectividad que nos limita a nuestro ámbito de acción, ¿no? Sino que nos da una apertura al mundo mucho mayor, ¿no? Y aparecerá aquí el problema de la ubicuidad, ¿no? Como muchas veces hacemos proyectos con situaciones que están dándose simultáneamente en países distintos o que se están dando simultáneamente en momentos simultáneos o en momentos consecutivos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto de la conectividad, tanto es física como si no lo es, pues es una opción interesante. En todos este tipo de disponibles o preparados para ser utilizados. Están siempre en on. De tal manera que en cualquier situación pueden darnos datos o darnos situaciones o darnos medidas o sugerirnos comportamientos que yo puedo o que nosotros podemos utilizar para empezar a funcionar con nuestro proyecto. Bueno, la interactividad que se produce interna, ¿vale? A través también muchas veces del entorno en el que se ubica, ¿vale? Pues es una interactividad que, como decía antes, a través de la comunicación, pues puede ser local o remota, ¿vale? Y de alguna manera estos modelos que generamos siempre lo que van haciendo es empoderar a la persona, porque hasta este tipo de interacción lo que hace es, de alguna manera, facilitarle un conocimiento que no es propio, de alguna manera, o que no es, no nos damos cuenta muchas veces que lo tenemos, hasta que no hay algo o un dispositivo externo a nosotros que nos lo pone en evidencia, ¿no? Nos pone en evidencia cuál es nuestro comportamiento cardíaco en determinadas situaciones, qué es lo que le pasa a mi cerebro, etcétera, ¿no? Y cómo puedo, de alguna manera, poner eso en sintonía con mis proyectos, a lo mejor, físicos en cuanto a ropa o en cuanto al movimiento de otros dispositivos o generar partituras, etcétera, ¿no? Podemos decir que en esta interactividad existe un contacto continuo entre el usuario y el dispositivo electrónico. Muchas veces es físico, ¿vale? Es físico porque siempre tiene una máquina, aunque sea en remoto, pero tiene que dar un clic o tienes que recibir una señal y tú haces algo con el dispositivo para que envíe una respuesta, etcétera, ¿no? Y bueno, pues lo importante de esta interactividad es que en este tipo de proyectos, sino que se da de una forma simultánea, ¿no? Son proyectos que conviven con nosotros, conviven con nuestro entorno y no le dan prioridad concretamente a lo que pasa. Lo que me interesa de este tipo de planteamientos es que son como un plus a lo que yo hago habitualmente, ¿vale? Son muchas veces este plus que está fuera de foco porque yo ni siquiera soy consciente de que lo estoy recibiendo. Pongo un aparato en marcha, lo meto a lo mejor en el móvil para que me haga un rastreo de todos mis movimientos, los movimientos que hago durante un día y que me trae unos mapas, etcétera, y al final queda registrado como un diario de viaje de trayectos que yo repito de una forma simultánea, ¿no? Y yo no soy consciente de que lo hago. Solo en el momento en el que le digo al botón empieza a registrar esta actividad, ¿no? Y lo demás no me impide, de alguna manera, hacer mi día a día de la forma como lo hago habitualmente, ¿no? Por tanto, también hay que tener en cuenta que en esta interactividad la tengo que plantear siempre de una forma que sea lineal. Porque claro, si planteo una interacción muy compleja en la que tengo que casi aprender muchas cosas para poner en marcha una serie de actividades, etcétera, pues corro el peligro de dejar a mucha gente fuera, ¿no? Entonces tiene que ser caso algo muy sutil, que cuando levanto una mano empiecen a ocurrir cosas, o le dé la marcha, le dé la indicación al dispositivo que se ponga en marcha y empiece a hacer fotografías, cosas de ese tipo. Tienen que ser muy sutiles, muy dinámicas y que sean, ya digo, muy fáciles de incorporar, ¿no? Así que no haya dificultades para poder
Bueno, algunos comerciales. Bueno, seguramente todos vosotros conocéis las Google Glass, ¿no? Que son unas gafas que son como unas gafas normales, tienen unas dimensiones un poco mayores porque necesitan de alguna manera incorporar unos dispositivos específicos, pero pueden pasar desapercibidas, como con todos los modelos de gafas y diseños, pues pueden pasar desapercibidas, ¿no? Pero son un tipo de gafas a las que se les ha añadido un prisma que se coloca en un lado del ojo, en este caso puede ser en el lado del ojo derecho, pero pueden variar con otras gafas. Y estas gafas lo que hacen es, este prisma lo que hace es permitir proyectar en la visión del usuario no solo la información que ve a través del cristal transparente, sino una información que puede ser de carácter virtual y que puede ser relacionada con el entorno en el que está o puede no. Puede ser relacionada con el propio observador a través de lo que le está pasando a su cuerpo, lo que le está pasando a sus emociones, etcétera. O puede ser simplemente pues, una información simultánea de temperatura, de personas que están próximas, etcétera. Y bueno, pues esta forma de relacionarse, estas gafas, que son dispositivos tan pequeñitos, pues lo hacen a través de unos procesadores que llevan en la patilla y que permiten de alguna manera, por un lado, alimentar el dispositivo y por otro lado, pues generar la información que va directamente a este prisma que se mezcla luego con la información real y de una forma táctil, o sea, de una forma muy sencilla. O sea, desplazas la mano y casi sin mirar o sin ubicarlo, pues puedes poner en marcha todo este dispositivo, ¿no? Bueno, todos también somos conscientes muchas veces pues, para medir que nos den una información del tiempo o de la situación en la que estamos viviendo, dando notificaciones de llamadas, de mensajes que estamos de alguna manera nos están enviando, etcétera, o bien para medir actividades que realizamos de una forma cotidiana, como ando, tanto en lugar de las posiciones, el ritmo, etcétera. El tiempo transcurrido desde el primer paso hasta el último, el número de pasos dados, qué ocurre cuando corro, cuando monto en bicicleta. Una serie de información que está ahí, que normalmente no la procesamos, pero que estos dispositivos nos permiten utilizarla, ¿no? Y bueno, yo creo que muchos de nosotros, o yo por lo menos tengo muchísima curiosidad, y tengo en mi móvil está lleno de apps que me miden un montón de cosas y de vez en cuando no lo miro siempre, pero disfruto mucho sabiendo cuál es la temperatura en un momento determinado, qué me pasó, qué son los trazos, cómo repito situaciones, cómo de pronto innovo y me dan información sobre mí misma, ¿no? Sobre qué decisiones tomo de una forma espontánea cuando me enfrento pues, al día a día, ¿no? A mí esto pues, me parece muy, muy interesante, ¿no? Hay otros dispositivos comerciales que también son interesantes y menos conocidos. Por ejemplo, estas lentes de contacto inteligentes que lo que hacen es ayudan a personas que están afectadas por la diabetes, ¿no? Entonces son unas lentillas que tienen una serie de circuitos y estos circuitos lo que hacen es medir el nivel de glucosa en la sangre y lo hacen a través de la composición química de las lágrimas. Entonces, pues bueno, pues son muy útiles porque no se ve que las lleva uno puestos, este circuito pasa totalmente desapercibido, aunque aquí se ve muy potente. Y bueno, pues puede ser una alternativa a estas otras formas o estrategias que tiene la gente de tomarse medidas a través de pinchazos, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las características que tienen este tipo de tecnologías wearable, ¿no? Que están entre el arte y el diseño? Bueno, pues son, ya lo hemos dicho antes, son unas propuestas en las que convergen arte, diseño, ciencia y tecnología. Son propuestas que combinan lo estético y lo funcional, ¿vale? No olvidan de alguna manera toda esta parte de cuidar la parte gráfica, la parte de diseño industrial, ¿no? Esa parte que tiene que ver con cuál es el acabado, los tamaños, la adaptabilidad de la persona frente o la usabilidad de la persona frente al objeto, etcétera, ¿no? Y luego tienen toda esta parte que es de diseñar toda esta parte de la parte funcional, ¿no? Cómo interactúo, qué tipo de ergonomía de alguna manera desarrollan para que me sean familiares, para que me sean cómodas, etcétera, ¿no? En definitiva, lo que hacen es desarrollando estos tipos de pensamiento que a mí me interesan mucho, ¿no? Y que pertenecen a todos estos campos de conocimiento que hemos visto, que son un pensamiento estético con toda la complejidad que esto tiene, ya no solo
solo desde el punto de vista del diseño, y luego un pensamiento crítico, un pensamiento de selección continua y de alguna manera de plantear preguntas o de plantear situaciones que afectando no solo al observador, sino a otros muchos, porque afecta muchas veces al entorno en el que nos movemos, pues que hagan crítica de alguna manera de qué es lo que pasa con estos medios, cuáles son los límites en los que los podemos utilizar, cómo afectan a otros, etcétera, ¿no? Bueno, otro tipo de planteamiento que tiene otra característica importante de este tipo de proyectos es la movilidad, ¿vale? Este tipo de proyectos normalmente se realizan sobre objetos cotidianos, o sea, se incorporan a nuestro día a día y tienen que tener una característica muy importante, que es la portabilidad. Claro, ¿qué ocurre si estos objetos se estropean? ¿O qué ocurre si se quedan obsoletos? Si utiliza una tecnología que de pronto deja o un tipo de pila que deja a lo mejor de fabricarse. ¿Cómo puedo reciclarlos? Entonces tienen que tener la capacidad, o si los utilizo, por ejemplo, en lugares que vayan a ser a lo mejor, van a sufrir procesos de limpieza, como puede ser la ropa, ¿cómo puedo de pronto retirarlos para poder hacer que la ropa siga su propio proceso de limpieza sin afectar al dispositivo? Porque hay veces que no importa que sufran procesos de limpieza, pero no, a lo mejor no se puede meter en la lavadora, o a lo mejor sí, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, tienen que ser portables, tienen que ser objetos que yo pueda de alguna manera meter en el lugar que a mí me interesa, en el tiempo que a mí me interesa, y luego poderlos retirar para hacer de otras funciones mientras que se hacen funciones en las que no es adecuado que estén presentes, ¿no? Y bueno, pues se tienen que poder sustituir con mucha facilidad sin deteriorar tampoco la superficie en la que están ubicados, ¿no? Bueno, me interesa también otra característica que yo considero que es importante, o que a mí por lo menos me llama la atención, es que generan siempre contextos que tienen que ver con la inteligencia, ¿no? Es muy manido este tema de datos inteligentes, situaciones inteligentes, dispositivos inteligentes, pero yo creo que va un poco presente con este tipo de situación en la que se dan los datos, la información y de alguna manera el conocimiento, ¿no? En el que la gente ya no se satisface con emocionarse o sentir un estímulo de un subidón muy importante desde el punto de vista de una respuesta espontánea, sino que también le interesa o tiene el mismo tipo de reacción cuando descubre de alguna manera conocimientos profundos, ¿no? Conocimientos profundos que hasta ese momento no eran visibles aunque estaban presentes, ¿no? Entonces, por eso se llama que son entornos inteligentes, ¿no? Porque amplían estas capacidades cognitivas del usuario, ¿no? Le llevan a lugares que pueden ser lúdicos o no, pero que de alguna manera le cambian, ¿no? Cambian su percepción del contexto, ¿no? Y donde, pues bueno, se realizan tareas donde convergen unos rasgos que muestran unas habilidades cognitivas del hombre y que amplían de alguna manera sus usos de nuestro contexto de la forma habitual que las solemos hacer, ¿no? Bueno, otra característica que ya también la anuncié antes es la ubicuidad, ¿no? Normalmente este tipo de dispositivos lo que hacen, al ser dispositivos que no están unidos por cables, sino que pueden ser de carácter remoto, pues lo que gestionan de alguna manera es que podamos trabajar con espacios simultáneos que no están presentes, no están cercanos, y tiempos también simultáneos que tampoco que pueden ser a veces simultáneamente o pueden ser también diferidos, o sea, jugar pues con el cambio de horario, ¿no? Que ocurre en proyectos en los que tú estás trabajando como nos está ocurriendo ahora, que estamos de alguna manera distanciados en el tiempo, ¿no? Ahí estáis viviendo en una hora del día y yo estoy viviendo aquí, o los que están de alguna manera en ciudades como cercana a la mía, estamos viviendo otra temporalidad y eso de alguna manera nos afecta a nuestra predisposición, nuestro cansancio, nuestra forma de apreciar las cosas, etcétera, ¿no? Nuestra manera de ver la luz, yo estoy totalmente a oscuras, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta forma de localizar y de acceder y procesar información, tanto temporal como de lugares o contextos diferentes, hace alusión a esta propiedad de la ubicuidad, que es muy propia también de estos proyectos, ¿no? Bueno, son proyectos también inalámbricos, quiere decir que no tienen cable muchas veces, a veces sí, ¿vale? Al principio, cuando se diseñaban este tipo de dispositivos o sistemas, obviamente el conocimiento no era muy avanzado y se conectaban
todo el sistema a través de cables. El problema de esto es que tenían una extensión limitada. Era como si yo me pudiera desplazar solo con respecto a una pared 2 metros o 3 metros. Y el dispositivo fuera de esta distancia no podía actuar. Entonces, claro, esto tenía un lenguaje un poco limitado, ¿no? Era rico porque fue necesario pasar por estas etapas, pero hoy día esto se ha superado y nos permite poder hacer proyectos mucho más interesantes, mucho más cruzados, porque no tenemos estas limitaciones, ¿no? Bueno, el objetivo de alguna manera es el usuario, ¿no? Es ampliar sus necesidades, descubrir deseos que a veces aparecen ocultos, ese lugar del hombre, ¿no? Ese lugar de las personas, ¿no? al que es muy difícil acceder, porque tenemos limitaciones perceptivas y muchas veces nuestras propias limitaciones nos bloquean determinados sectores personales, ¿no? Bueno, pues este tipo de proyectos nos plantean el poder acceder a este tipo de información, ¿no? Poder acceder a un tipo de información sobre nosotros para ampliar nuestro conocimiento de quiénes somos, ¿no? O lo que nos ocurre, ¿no? Que nos influye, pero que no identificamos muchas veces con palabras o no definimos con exactitud, ¿no? Y bueno, pues eso es importante porque bueno, nos permite ampliar nuestros hábitos, ampliar conocer nuestros comportamientos, nuestras repeticiones, nuestra forma de aventurarnos o de innovar en nuestro día a día, etcétera. En definitiva, cómo actuamos y qué acciones, de alguna manera, o qué decisiones tomamos cuando nos enfrentamos a la vida real, ¿no? Bueno, también es importante saber que cuando trabajamos con este tipo de tecnologías, muchas veces podemos tener en cuenta las redes sociales, ¿no? En el sentido, y las comunidades de usuarios, en dos sentidos yo diría específicamente, ¿no? Uno, porque podemos incluir de alguna manera a los usuarios que están cercanos o remoto próximos a mí a través de las tecnologías e incorporar los datos que ellos tienen a mis propios proyectos. A veces de una forma que no se dan cuenta y otras veces pidiendo permiso. Pero a veces ocurre esto, que tú tienes un dispositivo que coge señales, hay alguien que envía un mensaje, a veces no recibes el mensaje, pero ese mensaje simplemente activa algo que tú tienes, ¿no? Que te permite tomar decisiones simplemente con ese clic de una acción de otra persona próxima, ¿no? Y hay otras veces también, pues porque este tipo de dispositivos depende muchas veces de las comunidades de usuarios, en el sentido de que son muchas veces colaborativos. Y el conocimiento con el que se construyen pues es a base de personas que comparten sus experiencias y construyen o ponen en abierto todos aquellos procesos a los que han llegado ellos. Y por lo tanto hace que sea un proceso muy rápido de aprendizaje, ¿no? Y de una forma con lenguajes o niveles prácticamente para cualquier persona que esté interesada, ¿no? Puedes empezar desde el nivel que tú necesitas para poder comprender toda la complejidad de estos sistemas que tú estás utilizando, ¿no? Bueno, esto sería como una parte primera para que veáis un poco dónde me ubico, ¿no? Quería también mostraros artistas o diseñadores, algunos proyectos que están trabajando en este contexto. Aquí estamos. El tipo de proyectos del que estamos hablando. Ahí estamos. Bueno, voy a mostraros algunos artistas que son pioneros, claro, desde el año 2006. Estos fueron los verdaderos, muchos de ellos ya digo que son profesores universitarios, a veces asociados con gente de la industria o con emprendedores que venían de otros campos de conocimiento complementarios, pero muchos de estos estudios se hicieron en contextos universitarios, ¿no? Entonces, bueno, este dispositivo, veis que esta es una persona que porta un vestido con una especie de sombrero y que este sombrero o esta cápsula que tiene en la cabeza tiene una luz interna, ¿no? Y podemos ver al final también que tiene uno de esos cables, uno de estos proyectos iniciales en el que tenía limitado el eje de actuación, ¿no? No se podía alejar más de un enchufe porque perdía de alguna manera esta conectividad, ¿no? Bueno, pues este proyecto consistía en tomar a través de sensores el flujo y la densidad del aire de los pulmones, o sea, de la respiración que tenía el que llevaba este vestido. Entonces, dependiendo, este dispositivo, estos sensores estaban conectados con unos procesadores de la señal y lo que hacían era de alguna manera
convertían esta señal analógica en señales de pulsos eléctricos y lo que hacían era activaban, con estas respuestas, con estas medidas, activaban unas luces, unos LED de colores azules que dependiendo de las medidas de la respiración, si eran lentas o muy agitadas o muy débiles o muy intensas, pues lo que hacía era medir la calidad de la luz, ¿no? La atenuaba o la impulsaba, la hacía más potente. De tal manera que siempre veías pues, a modo de lámpara, ¿no? O a modo de foco, ¿no? Esta carcasa de la cabeza iluminada con distintos niveles de intensidad, ¿no? Ese es otro dispositivo del año 2007, que son unas chaquetas que estaban diseñadas artesanalmente y tenían incorporadas una serie de LEDs, ¿no? Entonces, estas chaquetas podían funcionar de una forma autónoma, de tal manera que cada portador de la chaqueta podía emitir en sus LEDs una serie de mensajes personales y una serie de mensajes autónomos, o podía existir una manera de interactuar con otros, de tal manera que existía una conductividad entre las chaquetas, de tal manera que tú podías hacer, como en un circuito, unir trozos de circuito para hacer un circuito mayor, de tal manera que en el momento que se producía este tipo de conexiones, el mensaje dejaba de ser individual y pasaba a ser un mensaje colectivo, de tal manera que empezaba en una chaqueta y iba pasando, circulando de chaqueta en chaqueta, hasta que completaba un mensaje cada vez más sofisticado, ¿no? Entonces, pues bueno, parece que es una forma muy interesante para esta época de hacer este tipo de proyectos, ¿no? Esta chaqueta también, me parece que este dispositivo parece también interesante porque consiste en un secador de aire que uno se coloca en la cintura y que tiene una serie de dispositivos de tuberías conectados con unas bolsas de tal manera que configuran pues, una falda, ¿no? Entonces veis aquí arriba en la parte superior derecha una modelo que lleva una falda que aparentemente pues, es una tela que está pegada al cuerpo y bueno, pues no tiene nada más que una morfología tradicional del concepto de moda, ¿no? Con una estética particular para emitir los mensajes que el autor le pueden interesar, ¿no? Lo particular de este vestido es que es dinámico, ¿no? Esa morfología se puede recalcular con el tiempo. Quiere decir que dependiendo las necesidades o el observador de alguna manera o la persona si lo quieren hacer en remoto, que tenga el control sobre este dispositivo de aire, lo que puede hacer es hacer que circule más o menos aire en estas bolsas que están diseñando esta falda y llenándolas, cambiando un poco, pues generando dos bolsas a la derecha con aire y a la derecha en los lados de la modelo y una en la parte posterior, y generando una especie de triángulo en volumen, ¿no? En el que pues, va cambiando con el tiempo, ¿no? Y va haciendo que la persona pues, pueda cambiar de dinámica dependiendo cuál sea su interés, ¿no? Bueno, este dispositivo que está hecho con origami tiene una serie de pliegues, ¿no? Y lo que hace es crear un vestido que responde al entorno físico y acústico del usuario, ¿no? Tiene un sistema neumático debajo de lo que es el cuerpo de la tela, y lo que hace es, a través de este sistema neumático, lo que permite es activar aire con una determinada intensidad dependiendo de los tonos acústicos que el usuario o los propios que tiene en su propio cuerpo, ¿no? Entonces va inflando de alguna manera o abriendo este origami y reconfigurando la morfología del propio vestido, cambiando también su parte estética, ¿no? Este otro proyecto, todavía más antiguo, del año 1997, pongo pioneros para que veáis que ha habido que llevan ya mucho tiempo este tipo de planteamientos y desarrollados desde un punto de vista muy interesante, ¿no? Aunque ahora los sistemas son todavía mucho más sofisticados, ¿no? No van tanto a los objetos, sino que van a los contextos, ¿no? Bueno, pues esta es una chaqueta que tiene un sintetizador MIDI, tiene también un teclado en la parte superior derecha, tiene unos altavoces, una fuente de alimentación y al final pues veis que es una chaqueta estándar como podemos tener cualquiera en nuestro guardarropa y la única particularidad, como veis aquí en la parte inferior derecha, cuando el usuario toca este teclado, pues lo que activa son sonidos en secuencia, ¿no? Entonces una forma de generar un evento musical hecho ad hoc, ¿no? Dependiendo de tu situación personal. Este proyecto es uno de mis preferidos, ¿no?
Es un proyecto que me gusta mucho, me parece tremendamente sutil, es un sombrero cinético y es un sombrero que tiene una serie de sensores incorporados que son sensibles a las ondas electromagnéticas. Entonces, de alguna manera, lo que quiere hacer es cuando en un contexto, en un entorno hay un exceso de energía electromagnética, pues generada por todos los dispositivos móviles que tenemos, pues lo que hace es generar una acción. Y esta acción es activar una serie de motores que están debajo de estas plumas que se pueden ver ahí, y lo que hace es agitar las plumas como si fueran las alas de un ave cuando inicia el vuelo, ¿no? Entonces es como muy poético, ¿no? Llevas un sombrero que se empieza a mover de una forma muy sutil, agitando las alas, y de una forma muy elegante también de indicar en el contexto que está pasando algo que me está de alguna manera afectando, ¿no? Este es Manel Torres, es un investigador que ha creado con este proyecto una empresa para explotar el producto, y lo que hace es un producto textil que se genera a través de un bote de spray, y entonces tú puedes proyectar este spray sobre cualquier objeto tridimensional, y dependiendo del tiempo que proyectes el material, pues vas generando una capa, una película muy, muy sutil a la que puedes añadir pigmentos de color u otros elementos que te interesen, y va quedando pues como una especie de vestido muy pegado a la piel, ¿no? En este caso lo interpreta como un bikini y tiene una funcionalidad, no es un bikini estético, sino que está diseñado para primero proteger contra los rayos ultravioletas a la piel, y luego también ha añadido una serie de dosis de nicotina, y parece que lo que pretende un poco es que haya un efecto sobre el usuario y que sienta de alguna manera menos deseos de fumar, ¿no? Porque tiene cubierto de algunas maneras sus necesidades, ¿no? Este mismo spray es tremendamente útil para hacer diseños de moda muy, muy sofisticados, ¿no? Claro, este desfile de modelos en el que hay este tipo de planteamientos muy relacionados con el teatro, ¿no? Con una puesta en escena muy, muy, muy rica, ¿no? Desde el punto de vista formal, ¿no? Y bueno, pues con este tipo de spray pues podemos unir casi cualquier superficie o cualquier tipo de alambres proyectados en el espacio, ¿no? Y bueno, parece que este tipo de vestidos se pueden incluso reutilizar. O sea, tú te los puedes quitar, los puedes incluso lavar. Y bueno, pues es una prenda interesante, ¿no? O muy sugerente, por lo menos. Bueno, este es otro proyecto que tiene, veis que es como una mochila que es una burbuja transparente en la que hay como una especie de cabeza de muñeco o cabeza fabricada con silicona, pareciendo a un rostro real, y lo que tiene incorporado dentro de la cabeza es un teléfono móvil y la cámara del teléfono con una cámara fotográfica con dos objetivos y que captan de alguna manera la realidad a través de los ojos, ¿no? O sea, ese teléfono de alguna manera a través de los ojos del observador pues capta el entorno, el contexto en el que se ubica. Bueno, pues este tipo de proyecto tiene dos formas de interactuar con el usuario. La primera es la física, el observador que la aporta, que la lleva a la espalda, que ni siquiera es consciente que la lleva, la ha incorporado a un bolso más, como si lleva la cesta de la compra o lleva su propio bolso con su documentación. Y por otro lado tiene una forma de interactuar virtual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que capta lo que sugería antes, ¿no? Capta los mensajes que se envía a un dispositivo móvil cercanos, y lo que hace en ese momento que capta esta acción de un usuario próximo, pues emite en la dirección en la que está ubicada la cara, saca una fotografía y la sube a Flickr, ¿no? Entonces, pues bueno, es un proyecto de alguna manera que luego interactúa pues, con todos los observadores de la propia plataforma Flickr, ¿no? Esta es una diseñadora, Elena Corchero, que trabaja con parte artesana y parte tecnológica. Entonces, intenta incorporar células solares a sus diseños textiles, ¿no? A sus dispositivos, de alguna manera, de complementos, ¿no? Esto es un abanico y lo que hace es lo porta durante el día, y las células solares lo que hacen es se cargan. Por la noche extrae las células solares y las utiliza pues, para dar luz a su propia vivienda, ¿no? Es una forma de ahorrar energía, ¿no? Este es un dispositivo muy típico también de la primera época de los dispositivos wearable. Son dispositivos que son controladores de movimiento
o disparadores de vídeo, ¿no? De música, ¿no? Entonces tienen una serie de conexiones entre sí en el torso y dependiendo cómo yo mueva a la velocidad, con la intensidad que haga mis gestos, lo que hago de alguna manera es interactuar con el sonido o con la forma de presentar los vídeos o la secuenciación de los vídeos en una pantalla, ¿no? Y este me parece también que veis que también es una túnica blanca que está conectada a unas zapatillas, y estas zapatillas lo que hacen es bombean aire a una parte que está en la parte posterior, entonces hay que convertirse en un que se mantenga el aire dentro de este habitáculo, ¿no? Esta burbuja que tienes aquí, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es una forma también poética o útil, ¿no? También para cuando paseamos, ¿no? Poder combinar la actividad con el descanso, ¿no? Bueno. Voy a poneros más. ¿Qué tecnologías puede haber detrás de estos dispositivos, ¿no? Son tecnologías complicadas. Yo os decía que la forma de aprender no es muy complicada. Hay para casi todos los niveles. Podemos empezar desde aquello que necesitamos, desde cosas muy complicadas hasta cosas muy, muy sencillas, ¿no? Bueno, voy a compartir con vosotros tecnologías. He elegido cuatro que son estándares para las personas que nos hemos iniciado de una forma autónoma. Una es Lillipad. Lillipad son unas plataformas que nacieron específicamente para este tipo de tecnología. Ahora veréis por qué, ¿no? Porque están diseñadas para incorporarse de una forma muy flexible a organismos que son también flexibles, ¿no? Sin que sean rígidos, ¿no? Ni que generen esquinas, ni que deterioren el material, ¿no? Bueno, Arduino, que seguramente muchos de vosotros lo conocéis, son plataformas de carácter general que se aplican a un montón de cosas, porque hay muchísimo público que interviene para mejorar tanto el lenguaje de programación como los propios dispositivos. Te dan toda la documentación para que tú puedas adaptar un dispositivo o una placa electrónica a tus necesidades personales, etcétera, ¿no? Entonces vamos a mirarlo, más que nada no para defender Arduino, ¿no? Sino para que veáis la complejidad de los lenguajes que hay detrás de esto, ¿no? Que podáis identificar a aquellas personas que a lo mejor no han tenido acceso o que es su primera vez para este tipo de tecnologías, que puedan identificar caminos o cosas que tienen que chequear para incorporar a los proyectos, ¿no? Luego he cogido una marca, también marcas industriales, porque hay muchos productos que están hechos. Entonces, a veces no nos interesa para qué están diseñados, pero sí nos interesa qué es lo que hacen y cómo se gestionan. Entonces, bueno, esta es una plataforma sensible al tacto y la puedes convertir casi cualquier objeto en un sensor. Entonces me parece que es interesante, ¿no? Y además todas aquellas personas que nos interesa el sonido, pues también lo puedes convertir en un sintetizador con muchísima facilidad, ¿no? Y luego, bueno, pues aquellas personas que les gusta más jugar con un lenguaje, una programación visual, pues tienen el Scratch, que es un producto americano, también otro que es una forma de programar el Crumble, ¿no? Seguro que también que por ahí hay alguna otra, y disculpadme porque no sé, estas plataformas surgen en todos los países y no sé muy bien, seguramente tendréis alguna parecida, ¿no? Bueno, Lillipad son circuitos impresos, son módulos, son componentes separados de propósitos concretos y una placa de carácter estándar, y lo que se suele hacer es unir a esa placa estándar, que tiene un procesador inteligente, dispositivos de entrada y salida que le permiten meter y sacar datos de ella, ¿no? De una forma sencilla, ¿no? Y bueno, pues lo que tienes que hacer con este tipo de placas es buscarte materiales que sean conductores para unir esa placa base que tiene el procesador inteligente con los sensores de entrada y salida. Y aquí hay muchísima creatividad, ¿no? Parece que solo podemos conectar con cables, con los cables que estamos acostumbrados a ver, forrados con plástico y con un alambre interno. Y hay cantidad de materiales, desde bolígrafos, hilos de coser, cintas de pegar, pinturas. Bueno, hay cantidad de materiales muy sutiles que se pueden utilizar para transmitir la electricidad y hacerlo de una forma mucho más lúdica que la que estamos acostumbrados a manejar, ¿no? Y luego, bueno, pues Lillipad de alguna manera generó este concepto de e-textile, ¿no?
que lo que hace es combinar los textiles con materiales blandos, ¿no? Introducir esta sensación de que aquí trabajamos con la flexibilidad, ¿no? No tenemos materiales rígidos en la que todo es duro, sino que empezamos a trabajar con materiales que yo puedo doblar, que se pueden recuperar, que se pueden expandir y que de alguna manera pueden modificarse en su propio proceso, ¿no? Bueno, las características que tienen este tipo de placas son que son cosibles, o sea, ya no solo necesito poner un aditivo muy fuerte, rígido, sino que pueden ser, ya digo, cosas muy, muy sutiles, que casi con a manos, yo puedo dibujar con el hilo y me puedo o con otro tipo de material y puedo hacer cosas muy, muy interesantes, ¿no? Tienen bordes redondeados para no dañar el material en el que se incorporan, porque si yo puedo modificar ese material, pues podría dañar con las esquinas de un material rígido la propia superficie. Son delgadas, son muy finas, por lo tanto también se pueden manipular, y luego tienen un color que lo distingue, que son generalmente de carácter púrpura, para que es un color que muchas veces, a no ser que esté de moda, no se suele utilizar, o no es un color muy, muy común. Disculpadme porque seguramente habrá diseñadores que me digan, ¡hala! Pero es un color, a lo mejor no es de primera acción o de los más significativos, sino que son colores ya muy sofisticados, que la gente que le gusta mucho el color lo utiliza y lo incorpora a sus diseños, y también hay modas, pero que no es un color a lo mejor dentro de esos primarios o básicos que se utilizan en todos los objetos, ¿no? Y entonces lo que consiguen con la incorporación de color púrpura es distinguirlo o señalarlo o ponerlo en foco o para poderlo localizar dentro de cualquier diseño, ¿no? Bueno, el aspecto que tienen estas placas es el que veis allí. Veis que ahí no hay una única placa, todas estas placas son inteligentes, tienen un carácter de placa base, y porque todas ellas tienen en el centro aquí un procesador, esa pastilla rectangular o cuadrada que incorporan, y es la que procesa la información o los datos que procesan los datos de entrada que yo incorporo a través de sensores, y después de procesarlos dan una información a unos actuadores para que realicen una serie de actos o de actividades. Y veis que, bueno, pues que tiene muchas veces estos lóbulos que están en el centro, que también no es común ver las placas circulares, es también prototipo de este tipo de diseño, y lo que hacen que cuantos más lóbulos tienen, más capacidad de conectores tienen también este tipo de placas, ¿no? Porque cada una de ellas de alguna manera gestiona un cable a una entrada o una salida de otro dispositivo. Y veis también la importancia de las baterías, ¿no? Llevar baterías que les permitan ser autónomos, ¿no? Porque si no, tendríamos que unirlo a cables o al ordenador, y baterías que tengan también una cierta duración, porque claro, si estoy haciendo un proyecto y la batería me dura 10 minutos, pues no puedo disfrutar del propio proyecto, ¿vale? Bueno, estos son los sensores, que también tienen estas formas redondeadas, y hay sensores pues, de muchos tipos, ¿vale? Hay pulsadores, hay deslizadores, hay sensores de temperatura, de luz, acelerómetros, etcétera, ¿no? Y veis que todos tienen un tamaño muy chiquitito. Y lo mismo que ocurría antes, aparte de las entradas y salidas, para poderles alimentar al sensor, pues luego tienen una serie de lóbulos o extensiones que son conectores con otros dispositivos, ¿no? Y existen otros que son actuadores y que lo que hacen es, pues bien, conectan sonidos, emiten sonidos, encienden LEDs, puede ser este de aquí, unos LEDs muy pequeñitos, vibran, generan ruidos y vibran, bueno, etcétera, ¿no? Y pueden incluso pues cambiar de colores, o sea, mover cosas, etcétera, ¿no? Y luego aquí están otros dispositivos que son baterías, ¿no? Donde van ubicadas unas pilas que suelen ser planas, o esas baterías que os he enseñado antes, ¿no? O también llevan muchas veces conectores, pues cuando yo estoy haciendo los prototipos o las pruebas, sí que me interesa en esos casos estar conectado a un ordenador o a una red o a un dispositivo autónomo que tenga, que me permita una seguridad en el proceso de aprendizaje, ¿no? Bueno, algunos proyectos que tienen que ver con... no sé cómo vamos de tiempo. Algunos procesos que tienen que ver con esto son, por ejemplo, estas zapatillas de ballet, que lo que hacen es capturan el movimiento a través de los sensores que están situados en su pie, de la presión, ¿vale? Y la inclinación del propio pie, y lo que llevan son esas señales a un dispositivo móvil y diseñan de alguna manera gráficamente cuál es el recorrido del diseñador dentro del propio espacio. Bueno, pues muy útil, por ejemplo, para las personas que son coreógrafas, ¿no? Porque les permiten de alguna manera, en vez de tomar
volumen, sugieren movimientos al bailarín, entonces se va moviendo en el espacio y en vez de tomar notas desde el punto de vista visual o desde el punto de vista gráfico, pues queda registrado de alguna manera cuáles han sido los movimientos para luego reflexionar sobre qué es lo que quiere, ¿no? Bueno, este sería, en definitiva, lo que yo vería en el dispositivo gráfico. Esta sería la persona moviéndose por el espacio. Este sería el tecnológico que estoy diseñando, ¿no? Las pilas, la placa base, un sistema para transmitir en Wi-Fi, un smartphone, la transmisión, en este caso, vía Bluetooth, y luego sensores de movimiento para ver la inclinación y el desplazamiento de alguna manera a distancia entre puntos de las zapatillas, y luego la presión, ¿no? La presión de las puntas o del propio suelo o de propia zapatilla sobre el suelo, ¿no? Este es un almohadón que también tiene incorporado una serie de sensores con una serie de salidas que están en este caso conectadas con hilo conductor, y vemos aquí que hay encima una tela, y dentro de esa tela pues hay una especie de como de bolón que se va moviendo según yo muevo el cojín, ¿no? O el almohadón, ¿no? Y lo que hacen emiten sonidos, ¿no? Y emiten notas musicales. Este sería el material, el hilo conductor, que se puede coser y como yo lo he configurado, ¿no? Bueno, el Arduino pues es una plataforma de carácter general, son placas que igual que en el otro tienen una placa inteligente, y luego tiene muchos conectores de entrada y salida y que me permiten, y un lenguaje que lo controla, ¿no? Y que me permiten de alguna manera moverme con estas o gestionar las placas Arduino con una cierta facilidad, ¿no? Bueno, tiene una comunidad de usuarios muy amplia, tanto en el software como en el hardware, por lo tanto, permite que crezcamos y que aprendamos con mucha velocidad, ¿no? Y la filosofía es que yo adapte lo conocido o lo estándar a mis necesidades personales, ¿no? Entonces, tú partes de una placa de Arduino estándar y le vas añadiendo elementos hasta que se adapta al lenguaje que tú necesitas en un momento concreto, ¿vale? Bueno, las características de Arduino son que es barato, es multiplataforma, sirve para Windows, Macintosh, Linux, es flexible, es fácil de usar y tiene tanto código abierto, tanto en el software como en el hardware, ¿no? Esta es la placa Arduino, las partes conectivas, que normalmente te da varias placas, alimentación externa, también vía USB o Wi-Fi, perdón, ¿vale? Los pines conectores para actuadores y sensores, el microcontrolador, ¿vale? En el que yo puedo de alguna manera gestionar la información de entrada y salida, y luego tienes pues botones para reseteo, etcétera, ¿no? Y una memoria para guardar los datos, etcétera, ¿no? Bueno, relacionado con Arduino existen también algunas otras empresas como Grove, que lo que hacen es facilitar a las personas que les interesa este campo, pero que tienen a lo mejor no mucha facilidad o no les interesa mucho la parte tecnológica, pues les facilitan el sistema poniendo encima de la placa base otra placa conectiva en el que tú ya no tienes casi que programar, sino que enchufar y ya estaría listo todas las problemáticas que tú estás planteando. El contexto sería uno se compra un pack y veis que aquí está una placa base de Arduino como las que hemos visto antes. Este sería el pack que tú colocas sobre Arduino en los zócalos que de alguna manera de entrada y salida, y aquí se te convierte en una serie de enchufes en el que tú vas colocando los sensores con unos cables de una forma casi, ya digo, autónoma, ¿no? Y no tienes que programar, o sea, no tienes de alguna manera que mirar qué cable tengo que poner en qué pin, etcétera, ¿no? Es mucho más dinámico, ¿no? Bueno, este tipo se llaman shields, y este tipo de escudos o placas son compatibles con casi todas las placas de Arduino y hay para propósitos muy específicos. Hay para motores, para relés, para cualquier propósito que os podáis imaginar, ¿no? Bueno, normalmente a estas placas Arduino se les conectan sensores que de alguna manera detectan aspectos muy particulares del mundo físico y registran con una cierta dinamismo pues todo lo que sucede en nuestro entorno, ¿no? Y este tipo de sensores, pues pueden, dependiendo del propósito que tengan cada uno de ellos, pueden variar su forma conectiva, ¿no? con la placa, ¿no? Pueden ser de 2, de 3 pines, pueden ser rígidos, pueden ser flexibles, etcétera, ¿no? Pueden tener unas formas u otras, veis que aquí tienen placas, otros que tienen una forma mucho más alargadas, otros que tienen formas más volumétricas, etcétera, ¿no? En todos los sensores, muy importante los sensores conocerlos, ¿no? Mirar cuál es la sensibilidad de reacción al mundo físico, qué tipo de precisión medida nos dan, cómo es su tamaño, peso y forma para poder adaptar en nuestros diseños, qué tipo de salidas, qué tipo de entradas y salidas nos dan,
cómo debo tomar los datos, a cuáles son los límites o los umbrales de los datos que yo tomo, cómo los puedo clasificar. O sea, si un sensor me sirve para solo dar datos de entrada de encendido y apagado, o me da 3 o 4 niveles de información, o me da unos datos continuos. O sea, yo tengo que especificar o conocer de alguna manera qué puedo obtener de ese en cuanto a datos, qué puedo obtener de ese. También calibrarlo, ver que en una zona determinada tiene un 0,20. Tengo que de alguna manera establecer una relación entre las medidas del mundo real y las medidas para que exista una escala y exista una correlación. Y bueno, luego tengo que muchas veces calibrar estos pues funcione de día, si quiero que funcione de noche, si para que sean útiles a mi proyecto, ¿vale? O generar actividades o los objetivos quiero de alguna manera sobre los que actúe lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí he puesto unos LEDs, pero en definitiva también pues son una serie de placas que controlan o dirigen o ordenan lo que tienen los externos, ¿no? Bueno, Arduino lo bueno que tiene es que tiene muchísimas librerías que generan el público que participamos muchas veces en su desarrollo, y hay librerías de propósito para casi todas las cosas que queremos hacer. Una vez que uno aprende cómo están las librerías, pues tiene que dedicarle tiempo a ver qué tipo de opciones le produce o le propone Arduino, y a partir de ahí pues construir proyectos que le puedan interesar a uno, ¿no? La forma de programar es muy sencilla. Hay una estructura que está basada básicamente en dos funciones generales, en un setup donde tú estableces las variables o las condiciones de tu proyecto, y un loop que se repite infinitamente donde pones qué son las acciones que quieres que siga el proyecto. Y a partir de aquí, de este loop, tú puedes llamar a otras funciones que tienes que diseñar de una forma aislada. Luego, las estructuras de control de estos programas son las típicas de cualquier lenguaje de programación: el if, el for, el switch, el while, el continue, el go-to, todo este tipo de cosas que son, y la sintaxis pues se gestiona a través de variables, de constantes, de funciones matemáticas, de cosas establecidas en el propio programa, ¿no? Y tienes funciones pues preestablecidas que tú puedes reutilizar, ¿no? Bueno, otro tipo de dispositivo es este que yo os decía, que es una placa sensible al tacto. Y bueno, pues lo que hace, tiene 12 electrodes, es compatible con Arduino, y normalmente cuando la enchufas por la primera vez, tiene un procesador, un conector hacia el exterior, ahora la veréis, y tiene una serie de 12 pines en el que, según tú vas tocando con tus dedos, pues lo que vas haciendo tienen grabados previamente unos sonidos, entonces vas haciéndolo como si fuera una pianola, ¿no? Y bueno, pueden ser sensibles a la luz, y lo que es interesante sobre este dispositivo es que puede hacer que casi todo elemento que sea capaz de transmitir la electricidad lo puede convertir en un sensor, ¿no? Un sensor que porta datos al propio sistema, ¿no? O puede funcionar también como un teclado MIDI, ¿no? Esta es la placa base. Veis que aquí en la parte superior están esos 12 elementos que, tocándolos en principio, tienen asociados un sonido, y que ya nada más abrirla, cuando la abrimos en la caja, ya puedes trabajar emitiendo sonido. Y bueno, luego viene también con pintura, entonces puedes hacer que a partir de estos dispositivos los puedes conectar pintando, bien a través de este lápiz o de pintura con pincel, o a través de una cinta de cobre, o a través de hilo, puedes conectarlo con otros elementos, ¿no? Bueno, he quedado aquí, perdón. Bueno, estos son algunos ejemplos que puedo activar el sonido que yo tengo almacenado en cada uno de los pines que os he mostrado antes, ¿no? De esos 12 pines que os he mostrado aquí arriba, ¿no? Y bueno, pues estas pinturas, lo que es interesante de este dispositivo
perdón, es que te los puedes pintar en la piel porque es pintura que no hace daño a la piel, entonces puedes hacer proyectos que son bastante interesantes, ¿no? Y finalmente tenemos el Crumble o el Scratch, que son esta forma de programar de una forma visual, en el que uno tiene a modo de puzzle una serie de funciones y va metiendo qué es lo que quiere hacer en el dispositivo, ¿no? Y luego tiene, pues, los dispositivos o los sensores son de carácter, pues alguna persona no tiene mucha manualidad o está diseñada en realidad para los niños, pues los puedas manejar sin tener que ser muy preciso, ¿no? Esta sería una forma de procesos luminiscentes, que también son muy interesantes. En cuanto les conectas, surgen luces fluorescentes interesantes. También existen en forma de barra, existen también en forma de superficie. Y bueno, qué velocidad, con qué secuencia, con qué partitura. Y existen otros fenómenos que también ocurren, que son interesantes, que es que una superficie, cuando está expuesta a la luz, está recibiendo energía, y cuando deja de recibir la luz, con unas determinadas, expuesta a unas determinadas situaciones, lo que hace es devuelven esa energía que han recibido en forma de luz, ¿no? Entonces puedes gestionar digamos, tipo de la luz química, que son estas lámparas que una vez que tú rompes el producto químico que tienen interno, pues producen colores interesantes, ¿no? Bueno, estos serían algunos dispositivos y los conductores, clips de cocodrilo para hacer conexiones muy fáciles, materiales conductivos, cintas conductivas que son como cintas de celo que se pegan pero conducen electricidad. Y esto sería un tipo de circuito que se hace con muchísima libertad y que tendría que ver un poco pues, con el tipo de nuestros proyectos, ¿no? Cinta de cobre que va conectando sensores y una placa base. Y bueno, pues aquí está el dispositivo de la propia batería y entonces vas encendiendo los LEDs al ritmo que te pueda interesar, ¿no? Muy interesante en este tipo de con Leo al principio de los materiales inteligentes, ¿no? Este tipo de materiales que están en lo cotidiano, pero que de pronto yo les incorporo este tipo de dispositivos y los convierto en materiales que son interesantes, ¿no? Que se pueden plegar, doblar y tener una cierta autonomía, ¿no? Y creo que vamos, no sé cómo vamos de tiempo. Quería poneros una última parte. Es una forma muy compleja, ¿vale? Es una forma en la que uno tiene que pensar en la parte creativa, en la funcional, en la parte del día a día, en el open source, código abierto, en cómo hacer, cómo manejar el concepto, que tenga autonomía, qué puedo aprender en este proceso. O sea, son procesos muy complejos que me parecía que esta pizarra nos podía de alguna manera ver socialmente de alguna manera cómo construimos hoy día esta cultura del hacer, ¿no? Esta cultura de los makers, ¿no? Con un dispositivo para saber qué grado de conductividad tienen los materiales y saber cuál es mi a máquinas y cuántos productos que sean con una placa con un procesador, una placa de alimentación con las baterías y una placa de activadores, ¿no? de actuadores, ¿no? En este caso son LEDs, ¿no? Podemos hacerla con un rotulador que pinte, podemos doblar el papel haciendo que la batería de pronto pues, se conecte o no se conecte y hacer un circuito de este tipo, pintarlo, hacer prototipos también con pintura
y con hilo de cocodrilo, pintarlo, hacer cosas impresas, porque también existen impresoras que también generan ya estas superficies que son conductoras. Podemos trabajar con los materiales para difundir de alguna manera los resultados que vamos generando y dar más complejidad al proyecto. Hace planteamientos que parece que estamos trabajando entre lo artesano y lo pretecnológico. De cobre, que es conductora de la electricidad, es como en los LEDs, pues voy poniendo énfasis en los mensajes de la comunicación de la página, ¿no? Importante también eso que decíamos de la portabilidad, hacer que cuando se acaba también tiene esta parte incorporada de una forma muy sutil, como dejamos ver LEDs entre páginas, que puede ser interesante. ¿No? De cortocircuitos, o sea que también hay que ser, esa parte tecnológica, hay que de alguna manera también tratarla, ¿no? Esa parte que la funcionalidad que estamos diseñando también funcione, ¿no? Sea operativa. Esta forma también de pintar, ¿vale? Imprimir cosas conductivas que luego yo pueda conectar a través de hilos, ver la visibilidad del propio dispositivo tecnológico, ¿no? Se pueden hacer cosas muy sofisticadas también. Bueno, este sería el grosso, ¿no? El grosso de la presentación. Tengo más documentación. Me decís un poco. ¿Me he salido? No, estoy aquí. Me decís un poco. Tengo más cosas para mostraros, pero no querría tampoco. En la parte central de Europa y en la parte del norte se trabajaba la gente en equipo, entonces solía haber unos campos de trabajo, unos talleres de una especie como de, les llamaban, ¿cómo se llaman estos? Tenían como una especie de actividades en verano, summer camps, ¿no? Summer camps, donde de alguna manera pues, se reunían las personas que estaban interesadas en este tipo de tecnologías y iban de alguna manera pues, planteando, fabricaban libros con el compromiso de que todas las personas que asistían al taller tenían que hacer 2 páginas del libro, una con la parte teórica y otra con una parte física, pero que fuera original. Y cada asistente se llevaba, pues si había 30 asistentes, pues 30 propuestas personales, porque cada uno se comprometía a hacer no solo para él, sino para los demás. Entonces era una fuente de crecer con mucha facilidad, ¿no? Me parecía que esta manera de trabajar con este tipo de tecnologías es importante porque de alguna manera te da la pauta de cómo investigar, ¿no? No perder nunca esta parte conceptual que nos da el aprendizaje y que me sirve para esta misma muestra, esta misma problemática, exportarla a muchos proyectos, y luego una parte particular en la que yo puedo especificar ya con mi sensibilidad cómo explotaría yo el uso de este conocimiento que estoy de alguna manera desarrollando, ¿no? Y veis pues, que existen pinturas termocromáticas, existen planteamientos muy interesantes, ¿no? Estas placas luminiscentes que poníamos detrás de una placa perforada y que pues, cuando lo ilumino pues salen, limita de alguna manera la continuidad de la luz, haciendo cosas interesantes, ¿no? Y aquí podemos ver pues, bueno, distintos materiales, formas de visibilidad, problemáticas que tienes cuando se cruzan los cables de conducción y no conducción, cómo hay que respetar o aislar los elementos, etcétera, ¿no?
bueno, me parecía que también este tipo de información que está en la web también es interesante, ¿no? Y bueno, pues de esos tengo hay de varios años. Y luego, bueno, por citaros algunos centros universitarios, por si os interesan, yo he estado, por ejemplo, en becas Erasmus, he estado en Gant, que tienen allí un lugar para trabajar con, tengo aquí puesto, en Gant es la Universidad de Gant tiene un departamento de textiles que está en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y se dedican desde hace mucho tiempo a trabajar con wearables. Entonces suelen hacer una llamada para hacer un congreso todos los años y van recopilando información a través también de exposiciones. Ese tipo de congreso no solo es teórico, sino que también promueven que la gente vaya con propuestas personales, ¿no? Y luego también, por ejemplo, he estado también en Borås, en Suecia. También tienen una escuela de textiles maravillosa. También hay un centro de investigación muy potente y tienen un museo. Y bueno, pues van recopilando con el tiempo también experiencias sobre todo interactivas, ¿no? Y ahí vi cosas que me interesaron muchísimo, ¿no? También estuve en Estonia, en la academia, en el departamento textil, que trabajan en el límite entre el diseño y el arte. Entonces, lo que promueven también a la gente es que haga solo este tipo de propuestas, no solo para hacer cosas funcionales, sino para hacer proyectos que a lo mejor no tienen un encaje comercial, pero que pueden innovar en cuanto a la forma de percibir la realidad o de interactuar entre el dispositivo y la persona, ¿no? Y luego también, pues bueno, estuve visitando Eindhoven, en Holanda, estuve visitando la universidad que tienen allí, que están trabajando mucho con lo textil a través de la producción de piezas grandes, y me pareció muy interesante lo que están proponiendo allí, incorporando hilos que son conductivos a procesos tradicionales de diseño de piezas de textiles grandes. Y estuve también asistiendo en congresos a lo que se está haciendo en la Universidad de Arte de Londres, ¿no? que tienen también un centro de investigación muy potente. Reciben a muchos investigadores de otras universidades del mundo y generan proyectos de una gran envergadura, ¿no? Digamos que todos estos departamentos, incluido Zurich, que Zurich no lo tengo pendiente de ir a visitar, pero de alguna manera compartieron un proyecto europeo muy potente cuando empezaron este tipo de tecnologías y les permitió, disculpadme que estoy aquí con la pantalla, y les permitió crecer a mucha velocidad, ¿vale? Y luego también me interesa muchísimo la Universidad de Stanford, tiene un departamento eWare, que es un departamento interactivo, que de alguna manera lo que ha hecho ha sido una llamada a las facultades de la Universidad de Stanford, para una máquina, etcétera, ¿no? De una forma muy flexible, ¿no? Entonces también hacen actividades durante todo el año, abiertas a todas las facultades y a todos los estudiantes que están allí, y me parece que es muy interesante lo que están haciendo allí, ¿no? Están publicando cosas tremendamente interesantes. Y luego, bueno, pues proyectos como Chivitronic, que está hecha en el MIT, que también tiene pues pegatinas, que son sensores, y me parece que son también interesantes, ¿no? Dejo de compartir pantalla. Yo creo que ya no estoy compartiendo, ¿no? Le pongo a vuestra disposición. Creo que he ido, no sé si me he pasado de tiempo, porque cuando me pongo a hablar se me va disfruto y entonces se me va el tiempo, ¿no? Bueno, estoy abierta a cualquier cosa, si queréis que os enseñe alguna otra cosa, algún ejemplo de cosas interactivas, pero si no, estoy abierta a cualquier pregunta que os pueda ayudar, ¿no? Que podemos compartir, ¿no? Claro que sí, profesora María, muchas gracias. Pues impresionante todo lo que hemos visto pues acerca de este tema que pues abarca bastantes cosas, ¿no? Creo que aquí podríamos seguir conversando y escuchando y viendo todos estos ejemplos, todas estas referencias y todo el alcance que puede tener esto. Hay un par de preguntas dentro del chat del auditorio que está en este momento con nosotros.
Bueno, hay una que indaga sobre la posibilidad de si existe una página oficial donde se pueda conocer un poco más de información sobre este tipo de proyectos que acabamos de ver. Si es posible, seguramente dentro del auditorio Sí, tenemos sí, algunos docentes sí, investigadores. sí, sí, sí. En Sí, documentos. yo claro, os puedo llegar a hacer llegar algún tipo de bibliografía, porque yo he cogido muchos libros en la web. Existen muchos libros, por eso que te comentaba antes, de que aquí los que nos acercamos a este tipo de conocimiento venimos de áreas de formación muy distintas. Entonces, son libros generalmente muy visuales, ¿no? Entonces, son accesibles para cualquier nivel. Entonces, la forma de acceder es ir a las propias productoras, a las propias empresas que fabrican los materiales, como pueden ser Sparkfun o Adafruit o Electron. O sea, hay varias empresas que de alguna manera venden los dispositivos. Y ellos mismos tienen cantidad de ejemplos que uno puede visitar y para ver un poco qué puede hacer con los dispositivos. O sea que yo os paso si queréis un listado de cosas, de libros y de universidades que podáis a lo mejor cotejar, ¿no? Porque sí, Bueno, hay mucha investigación en la web, ¿eh? O sea, hay mucha información en la web. Estos sí. libros que os he puesto yo de los campos también están en la web, ¿eh? Estos libros que os he puesto de Europa, que están en Francia, ¿no? Los campos estos de trabajo de verano, los podéis encontrar también en la web, ¿eh? O sea que hay mucha cosa que circula por ahí. Ok. Y hay otra pregunta. Voy a leerla textualmente, como está aquí dentro del chat. Dice, buenas tardes, María, gracias por compartirnos este espectro de acción de los procesos de interacción en los entornos digitales. Dice, teniendo en cuenta que los procesos de creación de artefactos e interfaces físicas y digitales han tomado como partida el comportamiento humano para la construcción de soluciones a problemáticas humanas existentes o proyectadas en el futuro, en la reflexión de las humanidades digitales, ¿crees que las humanidades efectivamente se digitalizan? ¿O, por el contrario, los artefactos e interfaces se humanizan? Esa es una Sí, primera parte de la pregunta. Si es una sí, cosa, va sí. a la otra. Es muy bonita la pregunta. Y no sabría decir, yo creo que hay un movimiento en las dos direcciones. Yo creo que la riqueza es las dos. Cuando uno va al otro campo se enriquece y cuando vuelve del otro campo ahí también se enriquece. El último día cuando trabajemos, porque a mí me interesan mucho los datos y me interesan mucho los datos que proceden de la vida. O sea, no tanto, o sea, que proceden de hechos que de alguna manera surgen porque ocurren cosas y están ahí, ¿no? Y a mí eso yo creo que enriquece, ¿no? Enriquece tenerlos ahí. O sea, que creo que es en las dos direcciones la riqueza. Okay. Y en esa misma pregunta viene una segunda parte en la que dice, ¿cómo ves o cómo infieres el desarrollo de tecnologías en el futuro, de acuerdo pues a esa reciprocidad, en especial en lo que tiene que ver con ecosistemas de creación artística? Claro. Pues yo veo que el acceso cada vez tiene que ser más sencillo y cada vez tiene que ser más cercano a pieles, ¿no? Que no sean tan sofisticados y que entonces que pasen más desapercibidos. O sea, que Sí. sean situaciones, así por lo menos a mí me gustaría verlos, ¿no? Que si los quieres señalar como algo histórico, como un dispositivo tecnológico que esté, pero si quieres que no esté, pues que haya materiales que nos den muchísimas opciones, ¿no? Yo confío mucho en que se está haciendo una investigación de materiales impresionante. Creo que esos materiales nos van a traer también eh, muchísimas oportunidades, ¿no? Y luego en cuanto a conectividad, baterías y tal, también se está investigando muchísimo. Y nos va a facilitar que sea lo que decía al principio, ¿no? Materiales muy pequeños, muy fáciles de utilizar, muy fácil de incorporar con dispositivos móviles, que nos bajemos apps y no tengamos que el proceso de aprendizaje no sea costoso. Yo lo veo así la parte futura, ¿no? La veo siempre en positivo, aunque sé que esto también seguramente pues nos llenaremos de ondas que no sabemos que no nos vienen bien y cosas de este tipo, ¿no? Pero bueno, no sé. Tenemos un periodo también de estar aquí y también hay que emplearlo en cosas que sean divertidas, ¿no?
Y bueno, pues no sé si nos dará tiempo a que nos afecte, ¿no? Pero sí es cierto que también estarán más controlados. Perdonad que a lo mejor que estoy haciendo chanza de algo así, ¿no? Que sí que lo valoro, ¿no? Pero sí que creo que estarán cada vez también más controlados, pues pasarán por procesos de calidad que regularicen también esto más, ¿no? Y que hagan, pues, que, no sé, ¿no? que nos afecten menos la parte negativa, ¿no? Que tiene la tecnología, que también la tiene, ¿no? Y Sí. luego, a mí, claro, no me gustaría que este tipo de procesos excluyeran a nadie. Porque, claro, si estás haciendo una sociedad en la que haya personas que son capaces de manejar esto y otras que no, pues eso nos crea una barrera, ¿no? Y eso no me gustaría. O sea, yo concibo que esto tiene que ser tan fácil que nos haga más útil nuestro día a día, o que nos dé otra forma de contemplar lo cotidiano, ¿no? Lo próximo. Sí, 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 de acuerdo. Pero que no excluya a nadie, ¿no? Hay otra pregunta aquí en el chat. Dice, muchas gracias por la presentación, estupendo todas las aplicaciones que hay. La pregunta es, ¿qué recomendaciones nos puedes brindar para calibrar y reemplazar nuevos sensores en la relación beneficio-costo? Uf, esa es una pregunta muy difícil. Pues yo estoy metida desde hace unos meses en cosas de Internet de las cosas. Entonces estoy trabajando ya no con este tipo de entornos, sino que estamos trabajando con entornos más sofisticados, porque estoy en una facultad de informática estudiándolo, ¿no? Entonces ahí el Arduino lo utilizan menos, ¿no? Utilizan unas placas que también son de bajo precio, pero con con C++, o sea, con otros lenguajes más sofisticados, ¿no? Muy abiertos, pero más sofisticados, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que esta pregunta, ¿no? Lo complicado, esta es una pregunta muy troncal, ¿no? Porque es muy complicado de alguna manera calibrar los sensores, ¿no? Una forma sencilla puede ser con una regla de 3, o sea, tomar las medidas al exterior, medir lo que te da el sensor y hacer una regla de 3. Pero claro, si tienes que tener mucha precisión en esas medidas porque te interesa o tienes que tomar medidas, a lo mejor, por ejemplo, de una farola de una calle, en el que hay unas condiciones meteorológicas muy complicadas, pues claro, ahí los costes y las recomendaciones que tienes que seguir son muy sofisticadas. Ya no te vale el sensor que tú colocas y que es repuesto yo ahí, sino que tienes que tener un protector, unas medidas que aguante un tiempo de inclemencias del tiempo. Entonces se empieza a complicar. Se empieza a complicar los costes, se empieza a complicar la toma de medidas, se empieza a complicar la conservación de los datos. Cambia de perspectiva. Pero siempre hay soluciones. Lo que yo me he encontrado este año es que tanto los técnicos como las personas creativas, al final, a mí me sorprende siempre las soluciones que van saliendo de los problemas que vamos tratando en el día a día, ¿no? Porque sí, se van llegando a acuerdos, ¿no? Acuerdos en los que la gente a veces se queja del precio, otras veces de la ubicación, que a lo mejor hay que llevarlos a distancias en las que hay que encargar una grúa para que, y claro, tiene un coste muy exagerado. Pero bueno, se encuentran soluciones. No sé si he respondido a la pregunta, pero... Sí, hay otra pregunta que plantean aquí. ¿Cuál es la aplicación más extraña que has visto de esta tecnología? Esta tecnología, he visto cosas muy industriales, pero no me extraña, sino me han llamado la atención, porque he visto casi como si fueran óperas, o sea, dispositivos muy... digo lo de ópera porque son dispositivos muy complejos, ¿no? En la que hay artefactos arquitectónicos y hay artefactos también humanos y también el vestuario también que permite también un diseño muy sofisticado, ¿no? Y he visto algunas puestas en escena que tienen que ver con estas tecnologías, pero que parece que son dispositivos electrónicos a otro nivel, porque aparecen mucha repetición de elementos pequeños, o de pronto cambia la escala y en vez de haber un sensor o un actuador de un motor, pues hay un brazo de motor que es un brazo industrial. Entonces, o sea, el cambio de escala a lo mejor, ¿no? Pero, o sea, ese tipo de proyectos me llaman la atención, porque te cambia la perspectiva desde lo pequeñito, desde lo íntimo, desde lo próximo, desde lo controlable con las manos, desde lo que yo puedo hacer con colaboración con otros. De pronto vuelve a entrar la industria, vuelve a entrar
con otras dimensiones distintas, pero lo cierto es que a mí me sigue interesando mucho el lenguaje que desarrollan, porque es lo mismo nada más que con otro montante de dinero, ¿no? Con otro presupuesto, como digo yo, ¿no? Sí. Sí, No podría especificar uno concreto, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de lo pequeño, hay muchísimas cosas muy sensibles que me han llamado la atención. Yo, por ejemplo, lo de Chibitronic, estos proyectos del MIT, me llamó mucho la atención. Tiene una página web, la que inventó una de las fundadoras de Chibitronic, que es una empresa que surge alrededor de la universidad, ¿no? Es un proyecto que explotan una patente y lo hacen factible, ¿no? Esta mujer trabaja lo trabaja desde luego con lo flexible, y es esta cinta que habéis visto allí, que es una cinta como de celo, ¿no? Que tiene muchas. Uno en principio piensa, tiene una cara que es conductora y otra que no. Hay cintas que las hacen con las dos caras conductoras. Entonces hace los circuitos de una forma muy interactiva, muy fácil de diseñar y de aprender al mismo tiempo la parte, el que si un alumno está intentando aprender electrónica, también es muy fácil que lo aprenda así, ¿no? Entonces creo que es muy útil lo que está haciendo, ¿no? Y esta mujer hace algo muy sutil, que lo tenía preparado, pero vamos, es una pintura japonesa que tiene dos capas, una que tiene toda la circuitería y otra que tiene toda la parte plástica, ¿no? Encima, ¿no? Entonces empieza con la parte estética. Entonces pide a la gente que sople como una especie como de sensores, que son como si fueran los botones de flores, ¿no? Entonces, según va soplando, pues van estallando de alguna manera LEDs. Y es estéticamente es muy bonito, porque tiene que ver mucho con la cultura japonesa, ¿no? Con la parte estética o la grafía que plantea. Y en un momento determinado quita esa capa y se ve toda la circuitería. Y también, pues eso, claro, no son circuitos rígidos, ¿no? Sino que son, pues como los he visto antes, ¿no? Casi como si fueran con gráficas, ¿no? Con gestos, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención desde el punto de vista de lo manual, ¿no? Sí. Que llegar a esos niveles, ¿no? A ese grado de libertad, ¿no? Sí, y dentro de todas estas experiencias y de todo lo que nos has mostrado, digamos que hay muchas que tienen, digamos, esa condición de lo experimental, digamos que no necesariamente estar enfocadas a una aplicación en particular, porque muchas veces el planteamiento se hace desde allí, ¿no? Desde, bueno, y esta tecnología y esto que estamos viendo en algunos momentos de experimentación, cómo se va a llevar a la práctica. Creo que no en todos los casos necesariamente se apunta hacia allá, pero la pregunta va un poco en sí, cuando se hacen este tipo de ejercicios de experimentación, hay empresas, hay industrias que quieran aprovechar este tipo de experimentación enfocada, por ejemplo, al desarrollo de productos, y hasta qué punto, por ejemplo, desde la ética misma, es viable llevarlos a ese terreno, digamos, de lo industrial, ¿no? Creo que también es de esas cuestiones que podrían surgir allí. Sí, nada, también muy interesante, claro. Esto suele surgir. Hay personas que les gusta, pues eso, lo que decía muchas veces algunos artistas, ¿no? Que las cosas se encuentran trabajando, ¿no? La inspiración, o sea, que uno va trabajando y de pronto te encuentran los hallazgos, ¿no? Pero si no te encuentras trabajando es difícil, ¿no? Entonces esto viene de la experimentación, ¿no? Claro, tú vas trabajando y luego a veces en la reflexión de lo que has hecho empiezas a ver la parte aplicativa. Y claro, hay veces que la industria está buscando partes aplicativas, pero no tiene esta parte experimental. O esta parte tan lúdica. Entonces, sí que a veces sí que se aprovechan estas cosas. Estas sí que, o sea, yo por ejemplo el eye tracker, los eye tracker, esto se ha hecho mucho. Yo recuerdo que ha habido empresas, yo controlo mejor el campo europeo, ¿no? Pero aquí en empresas europeas habían diseñado dispositivos muy baratos en los que ponían simplemente los sensores, que se medían directamente la parte ocular, ¿no? O sea, cómo medías la retina, la pupila, cómo la mueves, el tiempo de atención sobre un punto determinado de la imagen, etcétera, ¿no? Y esto de pronto se ha incorporado a Google y han desaparecido los productos que vendían. O sea, de pronto querías comprar el eye tracker y ya no existía. Entonces te decían, producto fuera de circulación, se ha incorporado a las gafas de Google o se ha incorporado a los cascos de tal empresa. O sea que estos pasos cualitativos existen
Y está bien, porque yo creo que también parte de las universidades es hacer cosas aplicativas, ¿no? Que que repercutan en lo social, ¿no? Pero Sí. bueno, se pierde. Yo creo que cada uno elige el camino, ¿no? Hay personas también, además, que tienen más la idea de experimentar y de encontrar hallazgos más a corto plazo, o hallar fenómenos, y otras personas que tienen una idea global del proyecto que son capaces de integrar. Entonces, creo que si conviven los dos tipos de mentalidades también es bueno, ¿no? Bueno, María, pues ya nos extendimos un poco, pero realmente ha valido Sí, la pena. Creo que, como dije hace un momento, podríamos continuar aquí hablando y mirando infinidad de experiencias que pueden darse alrededor de este tema, de estas tecnologías, de estas posibilidades. Y pues, dado que tenemos un auditorio muy rico y muy variopinto, seguramente cada uno desde su propia perspectiva, pues estará viendo y evaluando esto y tratando, digamos, de llevarlo a su propio territorio. Pues yo agradezco muchísimo, como al principio lo reitero, su presencia, su generosidad, su amabilidad en compartir con nosotros esta primera sesión de esta sexta cátedra internacional de la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación. Simplemente me resta invitar al auditorio a que nos acompañe mañana en la segunda charla que tenemos de este ciclo. Mañana estaremos hablando de Data Art, teorías, métodos y estudios de caso. Y pues por supuesto también invitarlos a que hagan el registro dentro del formato que está dentro del chat de la reunión. Y, y pues nada, pues nos vemos nuevamente mañana entonces. sí. Muchas gracias, María. Una feliz noche, ya medianoche en Madrid. Bueno, ya es mañana, no estamos en esa relatividad del tiempo y ya Sí. hoy estamos hablando, tú estás en el futuro y nosotros estamos en el pasado. Sí. Pues Entonces, muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias por quedarnos hasta el final y nada, he disfrutado mucho con todos vosotros. Nos bueno, vemos mañana. claro Entonces, que sí. hasta Una pronto. historia para todos y chao, chao. Gracias.